Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Adicto a los Perfumes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Como siempre digo, un abrazo bien fuerte a todos mis hermanos hispanohablantes, donde quiera que se encuentren. A todos los que vean el video en el día de hoy y en el futuro, 1.000.000 de gracias por dedicar un espacio de su tiempo a ver un video mío. A los nuevos suscriptores, bienvenidos al canal. Aquí los recibimos con los brazos abiertos en esta comunidad que estamos creando en YouTube, que gracias a ustedes estamos creciendo. Sin ustedes nada fuera posible. Bueno, vamos a empezar el video. Como vieron el título del video, hoy vamos a hablar de una inspiración alternativa o clon, como le quieran llamar, del perfume Le Mal Le Parfum. Y esta es una alternativa árabe que es de la casa France World y se llama, miren la botellita, se llama Jean Gustave Homme Le Parfum. Aquí viene la botellita, mira, está bien fuerte. Este está, miren para eso, bien definido. Increíble. Bueno, miren, la cajita viene así, por si lo van a comprar. Perfume es económico. La caja esta me vino desbaratada. Parece que la trajeron arriba un burro de una carreta. Vino todo desbaratada, pero no me preocupa porque el perfume vino en perfecto estado. Miren. Le voy a poner por aquí la botellita del original. Miren la botellita esta. Fíjense para que vean que las botellas son casi igual. Miren, yo tengo de la línea de estos perfumes, tengo varias botellitas. Este ya está descontinuado. Por suerte desde que yo lo olí la primera vez, me compré 3 botellas porque sabía que este aroma era diferente. Miren los cuerpecitos, son parecidos. Al contrario, el árabe está como más fuerte. Parece que hizo más ejercicio y se puso más fuerte, miren. Hasta la espalda y todo. Pero bueno, la botellita espectacular, espectacular. Es increíble. Pero bueno, vamos para el aroma. El cap es como de metal. Y ahí viene el spray. Vamos a sprayar, que lo más importante es el aroma. Ustedes saben que la comunidad perfumera en el perfume ese Le Mal Le Parfum, que salió en el 2020, estuvo un poco dividida. Algunos les gustaba, otros no les gustaba. A mí particularmente me gustó, no me voló la cabeza, pero me gustó. Pero ¿a quién le gustó más? A mis hijos. Le gustó, que por cierto, por eso no les puedo traer la botella, porque ellos la cogieron y le dieron a la universidad, para todo, y les encantaba. Y la gastaron, y yo quería comprar una botella, pero apareció esta. Vamos a sprayarla aquí para irla acordándonos de lo que vamos hablando. Esto es rico, 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 rico. Mira, si a ti te gusta el perfume Le Mal Le Parfum, pero estás pensando en comprarte, pero yo le traigo aquí estas alternativas. ¿Por qué? Porque hay veces que en los países de nosotros, de Latinoamérica, no puedes encontrar este tipo. El original está muy caro. Entonces estas alternativas siempre son más baratas, y entonces yo te las traigo aquí por eso. Porque este perfume está espectacular, espectacular. Este perfume, mira, tiene igual que el original, la salida esa de cardamomo, la lavanda, el iris, la vainilla, que tiene las notas de madera. Y para mí debe tener vetiver o tiene que tener musgo de roble, algo así que lo hace terroso. Porque es un perfume fresco, pero a la vez terroso, refrescante. Miren el spray. Espectacular. Se mantiene la línea del clásico, del original, ¿no verdad? Pero lo viene y lo trae con la vainilla, que es una vainilla. Mire, le traje algunas muestras. No es igual para nada. Pero mira, si tienes Givenchy Gentleman, el que es el parfum, el iris, que diga, porque este perfume tiene iris, no la vainilla. El iris de este perfume, más o menos, que es dulce, pero a la vez no gourmand. Este tiene un iris riquísimo, elegante, espectacular. ¿Por qué le traje este iris? Porque, por ejemplo, mira, este iris es diferente de la casa Dior. Este también está descontinuado. Para mí, este es el mejor iris que tiene la casa Dior en esta línea de perfume. No es el iris que tiene, que muchos le dicen que es el iris labial que sale ese iris, que yo no lo veo así, pero bueno. No es el iris ese, sino viene siendo el iris parecido a este.
Es un iris profundo, diferente. Es así, lo que quiero traer. Por eso les traje esas dos para que tuvieran una idea el iris que tiene el original y tiene este. Porque esto tiene una similitud bastante, más de 90% al original en mi opinión. Entonces, es lo que le digo, tiene esa vainilla, pero no es una vainilla como gourmand. Es una vainilla con ese cardamomo, lo hace dulce, bien llevadero, bien juvenil, bien sexy, bien llevadero, esa es la palabra. Pero a la vez le entra esas notas de madera con las notas que para mí que debe tener quizás vetiver, debe tener otras notas que yo se las siento aquí muchísimas. En este por lo menos, que lo hace terroso, pero no un terroso como en Crenoir, esos perfumes, no. Lo que quiero decirles es que no es un perfume súper dulce, no para nada, esto es un perfume súper fiestero. Y entonces le destaca esa nota de vainilla con lo terroso, con el iris, espectacular el perfume este. Para lo que cuesta este perfume, una cosa que quiero decir, no lo usen, yo siempre le digo, hay veces que me preguntan, adicto a los perfumes, ¿en qué ocasión utilizo tal perfume o tal perfume? Mire, yo los perfumes, yo mismo saco la cuenta por mí mismo, me lo aplico. Este perfume para mí es de fresco noche o día fresco. Igual que el original, no lo recomiendo en calor, yo me lo eché tanto el original como este, aquí en Miami, que el calor es atosigante y este perfume se apagaba demasiado y además de eso me revolvía con la vainilla y el iris y las notas terrosas, me revolvía esto porque era muy empalagoso en mi opinión. Duración en este perfume, 7-8 horas, dependiendo de tu piel, quizás a ti te dura más, a mis hijos le dura mucho más. Por quizás la piel más joven, la piel mía ya es una piel de goma vieja, ya de camaleón, pero espectacular. Y como digo, no lo uses en días mucho calurosos. Chicos jóvenes, esto es una joyita, búsquenlo. Adicto a los perfumes, ¿dónde lo compraste? Bueno, este realmente lo compré en Vanadis Fragancia igual, pero yo no sé si lo tendrá ya, porque hace rato que yo les hice el unboxing a ustedes aquí. Pero pongan en Google, ahí en la página pongan el nombre que yo le voy a dejar ahí, Jean Gustave Le Parfum. Se los recomiendo. Cuando yo lo compré, cuando yo chequeé, estaba como en 40, 30 y tantos dólares, chequeé. Entonces ustedes mismos sacan la conclusión si le conviene el original o le conviene este. O tienes el original, te gusta mucho y quieres tener una alternativa para variarla. Pueden coger dos caminos. Otra cosa, que hay veces que me dicen, no, pero es que el perfume, por ejemplo, vamos a poner por ejemplo, no, que está a tanto, no, que el otro está a tanto. Yo le traigo alternativas porque hay que tener en cuenta una cosa, este canal se creó porque hay muchos hermanos latinoamericanos que en sus países, por ejemplo, un perfume original sale súper caro. Entonces pueden encontrarse un clon de esto y dicen, no, me lo compraré ese muñeco definido, a lo mejor ni huele. Y no se lo compran. Y ese es el objetivo del canal, porque aquí habremos en esta comunidad algunos que compran perfumes nicho, perfumes que tienen posibilidades, que compran perfumes nichos, caros, económicos, de todo. Pero hay hermanos latinoamericanos que no tienen la posibilidad, como me pasaba a mí, de comprar un perfume caro, entonces aparecen estas alternativas y la pueden comprar. Ese es el objetivo del canal, ayudarnos unos a los otros. Y muy importante en los comentarios, si saben dónde comprarlo, díganlo abajo, que esto es una comunidad bonita para eso. Entonces, lo que digo, adicto a los perfumes, me lo recomienda muchísimo. Es que está riquísimo. Está rico este perfume. Para mí, si alguien de ustedes lo tiene, déjame saber abajo, pero para mí, esto tiene más de un 90% con el original. ¿Diferencia? Sí tiene. El original no lo veo tan terroso como este. Este lo veo más terroso, esa parte terrosa, que el original no lo tiene. Entonces si el original no te gustaba, este te puede gustar más porque este es más masculino. Espectacular, te lo recomiendo muchísimo. Espero que les haya gustado el video,
que le haya explicado lo mejor posible sobre este perfume, que te lo recomiendo muchísimo. Muchísimo, mira las veces que lo he dicho, porque está buenísimo. Está bueno, bueno, bueno. Bueno, gracias por el apoyo que le brindan al canal. 1.000.000 de gracias, 1.000.000 de gracias por los comentarios, por el apoyo, por los likes. Si no estás suscrito, únete al canal, así te vas a enterar de todos estos perfumes que vamos trayendo, que quiero empezar a traer toda esa línea que tengo atrás, ir trayéndolo de dos, así ir haciendo la reseña para ir dándole las opiniones de los perfumes. Como siempre digo, sean positivos, nunca negativos a lo que vayas a hacer hoy, no mañana, que mañana no sabemos lo que nos depara. Que Dios me lo bendiga a todos. Esperen el nuevo video de Adicto a los Perfumes. Un abrazo fuerte a todos. Bye, bye.